Bajar es lo peor, Mariana Enríquez. Capítulo 2. Lo extraño de las pesadillas era que podían ser aterradoras, pero siempre se desvanecían al rato, al punto de que uno podía contarlas después como una película de terror de la tele. Uno podía habituarse al miedo. Narval no sabía cuánto tiempo hacía que estaba sentado en la puerta de esa casa. Se le habían entumecido las piernas, pero ya tenía las mejillas secas, y se dijo que quizás sería capaz de abrir los ojos. Lo hizo, no sin un estremecimiento, con la convicción interna de que no habría nada allí, salvo la calle. Estiró las piernas. Aún no había dejado de temblar y lentamente notó que el horror daba paso a una calma tensa y acechante, que no lo paralizaba. Se permitió pensar que había imaginado todo, aunque fuera por un rato, aunque fuera una mentira que aliviaba. Una pequeña tregua, aunque fuera solo eso. Aunque fuera solo la esperanza de haberse salvado. Decidió ir a buscar a Facundo, rogando que estuviera en su departamento. Le costó bastante orientarse para llegar, a pesar de que conocía el camino de memoria. La entrada del edificio donde vivía Facundo era lujosa, toda lustrada y brillante hasta intimidar. A Narval le daba risa que Facundo se hubiera hecho casi rico con sus amantes. A él nunca le había cobrado un peso, pero con los demás era un auténtico chupasangre. Tocó 3 timbres largos, la especie de contraseña que habían acordado con Facundo. Casi enseguida la puerta zumbó y Narval, agradecido, subió los 2 pisos por las escaleras. Facundo le había dejado la puerta abierta. Narval entró y se dejó caer sobre los eternos almohadones que cubrían el piso. Facundo estaba de pie a su lado, estudiándolo con la mirada, chupando su cigarrillo. Como casi siempre, estaba vestido de negro, de modo que su piel blanca parecía brillar. Tenía el larguísimo cabello oscuro suelto y sucio, con mechones cayendo descuidados sobre sus ojos grises. Le sonrió a Narval casi imperceptiblemente, con su habitual mueca cínica y despreocupada, y por un momento dejó que el cigarrillo descansara sobre sus labios tan rojos que parecían pintados. Dio una pitada final y tiró el cigarrillo al piso, dejando que se consumiera. ¿Qué cara tenés, Val? ¿Te pasa algo? Narval titubeó. Empecé el día con un vino y un pico. Debo estar bajando. No pasa nada. Y miró a Facundo desde el piso. Le parecía mucho más alto desde allí, mucho más majestuoso, si eso era posible. Facundo llevaba puestos unos pantalones negros, tan gastados que comenzaban a ponerse brillantes en las rodillas. Su remera negra estaba deshilachada y llena de agujeros. Pero, aunque Facundo estuviera sucio, vestido con la peor ropa que tenía o asquerosamente drogado, siempre parecía extremo y lejano y perfecto, con su salvaje belleza siempre inmaculada. Imperturbable. Facundo se metió en la cocina, trajo un sándwich y se lo dio a Narval. Come algo y no seas ridículo. Estás repálido, medio gris. Mira cómo temblas, dijo, al ver cómo se sacudía el sándwich en la mano de Narval. Se lo sacó y lo apoyó sobre una mesita de vidrio. Mejor espera un poco. Tranquilízate primero y después comes. Facundo desprendió la camisa de Narval y se la sacó mientras acomodaba los almohadones para recostarlo semisentado. Narval se dejó hacer, era lo que necesitaba y para eso había venido. Facundo siempre sabía qué hacer. Manejaba cada situación con una frialdad que asustaba, fuese ayudar a Narval en ese momento o levantarse un tipo por la calle. Eso era lo que hacía que su belleza fuera más inquietante todavía, que tuviese tal conciencia de su magnetismo. Porque Facundo seducía a todos, y también controlaba a todos. Eso exasperaba a Narval, a pesar de que nunca nadie lo había hecho sentir mejor. Le molestaba que Facundo fuera tan mecánico, era la persona más egoísta y generosa que Narval había conocido jamás. Se acostaba con cualquiera. Todos lo deseaban, tipos, mujeres, daba igual, Facundo casi nunca decía que no. Pero solo porque disfrutaba haciendo gozar, solo porque disfrutaba siendo el mejor de todos. Su intensidad era gélida. Le encantaba que lo mirasen, que le dijeran cosas, que lo admirasen, sabiendo que era inevitable. Le gustaba que disfrutaran con él, pero él no parecía disfrutar con nadie. Narval se lo había dicho una vez, abrazado al cuerpo de Facundo en la oscuridad. Y Facundo se había reído un poco, con su risa seca, áspera, que no parecía una risa en absoluto. ¿Qué es lo que te molesta? No poder hacerme gritar. A mí nunca me hicieron nada espectacular, pero eso no es importante. En absoluto. No me interesa sentir. Coger no es nada del otro mundo, Val. Una expresión de profunda amargura recorrió el rostro de Facundo cuando lo iluminó la llama del encendedor. Solo fue un instante, pero Narval alcanzó a verla. Ahora se acomodó mejor sobre los almohadones. Le dolía el brazo, notó que lo tenía manchado de sangre, seguramente por haberse picado con demasiado apuro. Tengo sed, murmuró, y Facundo le trajo un vaso de agua fría. Mientras Narval lo tomaba, encendió un cigarrillo, le dio 2 pitadas y lo tiró. Cuidadosamente se sentó al lado de Narval, le secó el sudor y le tomó el pulso.
Cerrá los ojos y respira hondo. Narval obedeció. Todavía lo asombraba haber llegado a ese punto con Facundo. La noche en que se habían conocido, hacía ya más de 7 u 8 meses. Narval andaba buscando ácido, inútilmente, parecía no quedar una pepa en todo Buenos Aires. Lo último que se le hubiera ocurrido era que iba a terminar la noche en la cama con un hombre. El negro, su dealer habitual, lo había mandado a un boliche gay del centro a preguntar por un tal La Diabla, dueño del lugar en cuestión, del que se decía por ahí que tenía las mejores pepas. Para nada anfetamínicas. Narval encontró el lugar rápido, a pesar de que solo se trataba de una puerta oscura. Unos chonguitos que estaban apostados en la esquina le indicaron el camino. Una vez dentro, preguntó por ese La Diabla, primero en la barra, después a algunos tipos que había por ahí, pero nadie parecía saber dónde se había metido. Decidió esperar. Pidió un vaso de ginebra y se sentó en una mesita. Si no podía estar pepeado esa noche, por lo menos iba a emborracharse. Narval odiaba profundamente esperar droga. Y todo era peor si la espera tenía como banda sonora un bolero entonado por un viejo maricón borracho que aullaba en el escenario vacío, acompañando a un viejo disco de Los Panchos con ruido a fritura. Cuando Narval llevaba 3 vasos de ginebra, algún bienaventurado bajó al tipo del escenario y, casi como si fuera a propósito, alguien mandó un disco de Jimi Hendrix. Contento, Narval se dedicó a mirar un rato a la gente, canturreando. Faxi Lady. Entonces vio a Facundo bailando en un rincón oscuro, solo, con un vaso en la mano, ese rostro de increíble blancura, esos ojos brillantes. Siempre que Narval trataba de imaginarse cómo sería la persona más hermosa de la tierra, siempre que había tratado de pensar cómo se vería la auténtica belleza, si existiera. Se la había imaginado así, con el color de piel de Facundo, su perfil, su boca, su cuerpo, aunque hasta entonces estaba seguro de que, si alguna vez encontraba a alguien así, sería una mujer. Pero el chico que bailaba bajo las luces amarillentas y mortecinas parecía estar más allá de todo sexo. Narval se preguntó si la gente que pasaba a su alrededor veía en Facundo lo mismo que él, una especie de ángel de belleza maldita, sin sexo, sin Dios. Y decidió acercársele a preguntarle por el tal Diabla, aunque en realidad todo lo que quería era verle la cara de cerca. Todavía se negaba a creer que Facundo fuera de verdad, todavía tenía la esperanza de que solo se tratara de una ilusión causada por el alcohol y la distancia. Cuando estuvo cerca y le vio la cara, fue peor de lo que imaginaba. Facundo no solo era rabiosamente hermoso, sino que, además, unos pocos segundos de charla con él habían hecho que Narval se olvidara de todo. La Diabla, los ácidos, el resto del universo había dejado de existir. Los movimientos lentos de gato perezoso, los labios rojos y húmedos, ese pelo tan largo, tan negro que se confundía con la camisa oscura, enredándose en los volados de la pechera, pegoteándose al blanquísimo pecho desnudo que asomaba como un pálido misterio entre los botones desprendidos, lo habían hipnotizado sin remedio. Facundo le dijo que sería imposible encontrar a la Diabla esa noche porque el tipo se había tomado todas las pepas y las sobrantes las había vendido. Es mi amigo, agregó, pero debe estar re loco ya y no tengo la menor idea de dónde puede haber ido a parar. Después, le ofreció su vaso de cerveza y le preguntó el nombre. Narval, repitió Facundo. ¿Puedo decirte Val? Narval se encogió de hombros y pensó, decime como quieras. ¿Y vos cómo te llamas? Facundo. Y se metió entre la gente, dejándole a Narval el vaso de cerveza, moviéndose levemente, como una sombra. Narval se había quedado parado, tratando de digerir lo que sentía. Un nudo le había cerrado el estómago. No podía engañarse ni por un segundo, deseaba a Facundo, necesitaba saber qué se sentía al tenerlo cerca, al recorrerle la piel con los dedos, con la lengua. Pero no sabía cómo acercársele, no solo porque era un hombre. Además, se le había metido otra idea en la cabeza, una extraña sensación de irrealidad que había empezado a darle miedo. Volvió a sentarse a la mesa y se terminó el vaso que le había dejado Facundo, ya estaba bastante borracho y le costó encender un cigarrillo. Miró entre la gente tratando de encontrar a Facundo, pero no volvió a verlo y tuvo escalofríos. Le había pasado ya unas cuantas veces. Habían sido pequeñas cosas, pero suficientes para no confiar demasiado en sí mismo. Algunas veces creía oír que lo llamaban en calles oscuras y vacías, de vez en cuando le parecía que alguien lo abrazaba en la oscuridad de su cama, cuando estaba solo. Una que otra vez había visto puertas de las que salía gente y después, cuando volvía a mirar, no solo no había salido nadie, sino que ni siquiera existía la puerta. Sin embargo, todas esas veces había estado drogado al extremo, y esta vez no. Solo había tomado un poco de alcohol, en todo caso, no lo suficiente como para alucinar. Se levantó de la silla fumando nerviosamente. No tengo nada que perder, pensó, si no existe, si solo lo imaginé, listo, no lo encuentro y después veré qué hago con mi cabeza. Y, si lo encuentro, tengo que conseguir que venga conmigo. A lo mejor lo espero en la esquina, a lo mejor pido por favor, a lo mejor no le digo nada.
Comenzó a buscarlo entre la gente, sabía que era imposible confundirse, ninguno ahí dentro podía moverse como Facundo, ninguno tenía ese pelo negro y brillante, ninguno era como él. Pero no pudo encontrarlo por ningún lado. No sabía qué iba a decirle si lo veía. Solo quería tenerlo cerca otra vez y decirle algo, cualquier cosa, algo como lo que les decía a las chicas. Se negaba a pensar en la posibilidad de recibir un rotundo no. Recorrer el boliche empujando gente empezó a hartarlo, además, la cabeza le daba vueltas y necesitaba sentarse y resignarse a no encontrar jamás a aquel chico de ojos grises y palidez espectral. Pero, mientras se sacaba de encima a un tipo que insistía en sacarlo a bailar, se le ocurrió buscar en el baño. Era el único lugar donde no había entrado hasta entonces. Ahí lo encontró, Facundo estaba reclinado bajo las canillas, mojándose las sienes. Se paró detrás de él y Facundo le sonrió burlonamente desde el espejo. Narval vio sus dientes blancos, la piel húmeda, el pelo pegoteado a la cara, la ropa negra que se ajustaba al cuerpo, y lo arrinconó contra la pared, tomándolo furiosamente de la cintura. Diciendo casi con odio, «Sos el hijo de puta más hermoso que vi en mi vida». Lo impulsaba algo que desconocía, algo que le exigía retener a Facundo contra su cuerpo, como si fuera a escapársele. Facundo se rió de él. Después, lo besó desapasionadamente y todavía medio sonriendo le dijo, «Te espero afuera». Narval lo miró irse y se apoyó contra la pared. Estaba temblando, tenía el gusto de Facundo en la boca, confundiéndose con el amargo sabor de la cerveza. Todo había sido tan sencillo que asustaba. Solo sabía que quería pasar la noche con él, pero la rapidez de todo no lo dejaba pensar. Narval acababa de comprender que Facundo era un chongo. No había otra posibilidad. En realidad, no lo había seducido. Se rió de sí mismo cuando supo de pronto que estaba dispuesto a gastar en Facundo toda la plata de los ansiados ácidos, si era necesario. Habían estado juntos hasta el amanecer en el departamento de Facundo, un lugar lleno de alfombras, almohadones y colillas de cigarrillos, tirados en el piso, fumando porros y envueltos en una frazada. Porque hacía muchísimo frío y la estufa de Facundo no andaba o algo así. Cuando empezaron a entrar los primeros rayos del sol, Facundo bajó las persianas y dibujó 2 largas rayas de cocaína sobre un espejo. La noche se termina cuando uno quiere, había dicho, mientras preparaba otra raya sobre la espalda de Narval, que se estremecía con el roce de la gilet. Solo una vez en toda la noche Narval se había dicho a sí mismo, «Estás disfrutando como nunca y es con un tipo», mientras acariciaba a Facundo acostado a su lado, incrédula y tímidamente. Muchas otras veces, caminando por la calle o sentado en bares, había mirado a otros chicos, preguntándose cómo sería ir a la cama con ellos, aunque fuera tan solo para comparar. Pero nunca lo había hecho. Narval siempre terminaba buscando a Facundo por los bares y quedándose con él, cuando eso era posible. Facundo salía todas las noches. Pasaba primero un rato por Sonic o Malicia y después se encontraba con alguno de sus amantes o levantaba tipos ocasionales en el boliche de la Diabla o en la esquina del lugar. Rara vez dormía con alguien que encontrara en los bares, salvo que le pagaran bien. Se lo había explicado a Narval la primera noche, cuando Narval preguntó tímidamente si podían volver a verse. 1 o 2 de la mañana me encontrás seguro. Después, hago mi historia. Nunca pases a buscarme por la esquina o por lo de la Diabla. Ahí laburo. Que Facundo no le hubiera cobrado, ni la primera vez ni ninguna otra, era algo que había sorprendido a Narval. Él no tenía idea de cómo se efectuaban ese tipo de transacciones, así que había esperado que Facundo le pidiera la plata. Pero Facundo no lo había hecho. Ni siquiera lo había mencionado. A partir de ese momento, no se encontraron más en el boliche de la Diabla. Facundo no le había presentado a sus amigos o colegas, como los llamaba burlonamente. A Narval no le importaba, cuanta menos gente conociera, mejor, las personas le molestaban bastante. Sin embargo, una que otra vez se había cruzado a uno de los amigos de Facundo en el ascensor, un chico de ojos azules. Facundo le había dicho en algún momento que se llamaba Juani, pero este jamás le había dirigido la palabra. Siempre que Narval tocaba el timbre, Facundo echaba a Juani de su casa. Después de encontrarse en bares varias veces, Narval tomó una tarde la decisión de pasar por el departamento de Facundo sin avisarle nada. Lo encontró, pero bastante molesto. Narval se sintió incómodo, suponiendo que a Facundo no le había gustado que se le apareciera de sopetón, sin avisar. Oíme le había explicado Facundo, cuando Narval se lo preguntó. Podés pasar por acá cuando quieras. Pero tenemos que arreglar una contraseña o algo así. De todas las personas que se acuestan conmigo, solo vos y el viejo que paga el alquiler saben dónde vivo. Con el viejo arreglo siempre, así que por ese lado está todo controlado. Pero a veces se manda solo y yo no tengo ganas de verlo, por lo tanto, no atiendo el timbre. A veces vienen los chicos, también, y no quiero que te cruces con ellos, no quiero mezclar las cosas. Así que tengo que saber que sos vos el que toca el timbre para no confundirte con el pesado del anciano ni con mis colegas. Si no tengo ganas de verte, no te abro, igual.
Pero por lo menos sé que sos vos. Cuando Narval empezó a visitar a Facundo, descubrió que ya no lo hacía solamente para acostarse con él. Muchas veces solo pasaba para fumarse un porro y charlar un rato, para escuchar en la semioscuridad la cadenciosa voz de Facundo hablando pavadas y riéndose. Habían empezado a salir juntos, a caminar por todos lados con una botella de cerveza y varios atados de cigarrillos porque Facundo compraba de a 3 o 4. Solo para asegurarse de que no se le fuesen a terminar. Muchas veces veían juntos el amanecer tirados en algún lugar, sin haber hecho el amor en toda la noche, sino hablando y hablando, ignorando a la gente que a veces los acompañaba en el vagabundeo. El deseo de Narval no disminuía por eso, a veces, solo con que Facundo encendiera un cigarrillo en la oscuridad y la llama iluminara sus ojos, Narval sentía que un cosquilleo le recorría las caderas. Entonces necesitaba volver a sentir los labios de Facundo, volver a cerrar sus brazos alrededor de esa cintura y hacerlo suyo donde estuvieran. A veces, parados en el oscuro zaguán de alguna casa, atentos a los ruidos, Narval mordiéndose los labios para acallar todo sonido, Facundo entregándose silenciosa y tranquilamente. Como si estuviera a años luz de todo. Incluso, de vez en cuando, fumaba un cigarrillo mientras Narval le tiraba del pelo y le mordía los hombros. Hacía un buen rato que Narval estaba tratando de tranquilizarse, con los ojos cerrados. Cuando los abrió, Facundo le sonrió apenas. Narval había sentido todo el tiempo que le acariciaba el pelo y que le tomaba el pulso cada tanto. Se sentía mejor, pero extremadamente cansado. Ya pasó. Cómete el sándwich, entonces. Me siento como si fuera tu vieja o tu novia. Últimamente venís siempre hecho mierda. Narval empezó a comer en silencio, dándole muchas vueltas a cada bocado antes de tragarlo. Cada vez que lo hacía, sentía que iba a vomitar, pero no. Facundo encendió un cigarrillo. ¿A dónde fuiste anoche? Narval suspiró. ¿Qué querés? Pensó. ¿Qué voy a decirte? Si empiezo por el principio, creo que al principio fue solo una puerta, que me rompí la nariz por querer pasarla y después me daba cuenta de que era una pared. Y después creo que empezó a salir gente de la puerta, gente que no conozco, que es horrible y que me persigue y que está en todos lados. ¿Qué no? Entiendo cómo se frena esto, si es que puede frenarse, que ya no sé si alguna vez empezó o fue siempre así. ¿Querés saber por dónde anduve? Con ellos anduve, toda la noche. Por ahí, boludeando dijo, en cambio, ¿y vos? Fui a Sonic y después lo de siempre. Facundo caminó hasta la pileta de la cocina y se sacó su ajustada remera negra. A Narval le encantaba ese cuerpo delgado y tenue, los músculos sutilmente marcados, la forma de pararse quebrando las caderas. Facundo abrió la canilla y se tiró toneladas de champú sobre el pelo negro azulado. Siguió hablando, pero nada de lo que dijo se entendió, por el rumor del agua. Narval se estiró contra los almohadones sintiendo cómo crujía su espalda contracturada. El estómago estaba aguantando bastante bien la comida, el cigarrillo que había encendido no le temblaba entre los dedos. Lo apagó sobre la alfombra y, para cuando dejó de correr el agua, estaba profundamente dormido.